Felizmente me llegó el libro de Dharma Bus, que yo tenía muchas ganas de leer, Las marcas del agua, que ya presentaste en la FIL en Guadalajara. Mucha gente te hizo notas y yo no entendía muy bien cómo era el tema del siglo XVI con el siglo XXI y por qué lo ligabas tanto. Ahora que la leí, también me parece que es no un juicio hacia el pasado, pero es un poco también mirar de dónde venimos, me parece, ¿no? Un poco Sí, eso. sí, Mónica. O sea, al final de cuentas, si tuviéramos que definir la novela en una sola frase, es la búsqueda del origen. Ujú. Ahora, claro, de un origen particular, que yo creo que es el origen de la violencia. Y claro, me han dicho mucho que mi novela se tira demasiado de ese lado mexicano. Digo, México es otras cosas, pero el origen de la violencia yo siento que en alguna muy buena medida viene de ese siglo XVI. Lo que también es cierto es que tú, yendo a encontrar tu propio estilo, decía Carlos Olivares Barón La Razón que tú, esta novela marca un antes y un después, digamos, como que es una novela diferente. Más que diferente, me parece a mí que estás empezando a encontrar un estilo que es propio más allá de lo que te digan, me parece. Puede ser, mira, uno escribe, digo, ya, yo creo que esta ya es mi sexta novela. Y claro, uno va encontrando voz, va encontrando, no sé si la palabra es obsesiones, pero pues sí, son temas recurrentes. Y todo eso pues va marcando, yo creo que sí, que el estilo, que es la voz del narrador. Entonces, claro, mis novelas pueden tratar de cosas distintas y al final ya creo que sí, tienes razón, se empieza a ver un hilo que las une, ¿no? El narrador dice, rodeado de gente tan ruin. ¿Estamos viviendo en México rodeado de gente tan ruin? Sí, o sea, digamos, Sí. Eh, es que fíjate, y eso en la novela lo trato de poner, la ruindad no solo está, como uno podría pensar, en el bajo mundo, ¿no? En la Ujú. mafia, en el tráfico de drogas y de personas, sino, por ejemplo, también en la academia. Y fíjate, ya digo, ya lo he dicho varias veces, pero es una linda casualidad que en mi novela hable yo de ciertas formas de deshonestidad académica y salga el caso de la ministra al mismo tiempo, ¿no? Es Mm, decir, claro. también en la academia se cocinan este tipo de cosas. Yo creo que vivimos en una sociedad que obviamente no solo la mexicana, ¿no? Pero la mexicana que es la que nos toca vivir, es una sociedad bastante ruin. La gente está demasiado preocupada por sí misma, que se entiende también, ¿no? En un mundo casi tan apocalíptico como el nuestro. O sea, yo lo veo así como si fuera una película de zombies, ¿no? Pues si hay que salir corriendo, hay que salir corriendo. Es muy difícil ver por los demás. Y yo siento que a veces vivimos una situación así de desesperanza. Ujú. También es cierto que hay como cierta mirada a lo que es la tradición chilanga, me parece, como que también tú eres tan chilango que Sí, pareciera ser que, no sé, esta gente que te roba y que es tu amiga y que la gente que se... o sea, eso es muy común en México, me parece, acá en la ciudad, ¿no? pues mira, sí, ahí puse unos personajes. eh, pues sobre todo Juan Mikixley, que es un personaje central de la novela, ¿no? Podríamos decir que la novela en el presente tiene tres personajes, pero luego están sus dos amiguitos, ¿no? Estos, el Taza y el Tepox, que son pues bastante ruines, sobre todo el Tepox, y el Tepox termina convenciendo al Taza, y es ahí Sí. donde pasa lo que tú dices, es decir, entre sobrevivir o sacar algo, la gente muchas veces se inclina por sacar algo, aunque sea cargándose la amistad, ¿no? Sí, por otro lado, también mueren a causa del poder de la clase media alta, digamos, ¿no? Es Sí, decir, sí. esta cantidad de cosas que a veces se mezclan en las noticias de los medios y que uno no puede determinar exactamente qué es, digamos, ¿no? Si es una venganza, si es un castigo, no, si es una causalidad. A ellos, tanto Tepos como Taza, que van a agredir a una chica fresa, ¿no? Sí, de clase Con alta. ácido, que es otra cosa que ya se volvió muy común en México, desgraciadamente. Eh, y claro, se topan con su destino, que es pues, unos guaruras en las lomas. Y eso,
pues yo me imagino que es una historia bastante, que se repite bastante, ¿no? No Ujú, tanto lo del ácido, pero sí esta, que unos se topen con otros y se agarran a balazos, creo que ujú. termina siendo bastante más común de lo que nos gustaría. Y entonces ahí sí hay un juego con el destino, Mónica, sin duda alguna. Pero también hay, como dicen los grandes estudiosos de los crímenes en México, una venganza de clase. Hay todo el tiempo venganza de clase, me Mira, yo parece. toco el tema, ¿no? O sea, Ujú. Sí, de hecho, por eso. el Tepox es un tipo que sí está, que sí tiene rabia de clase, ¿no? Que eso no tiene que ser así, ni es así siempre, pero ese sí es un tipo que, vamos a decir, tiene un despertar de clase, pero que lo lleva a la violencia y no a otro, digamos, que se podría enfrentar desde otros puntos de vista. Y él lo que quiere, él tiene una sed de venganza frente a lo que él llama la blanquitud, ¿no? Los blancos. Y eso pues lo orilla a cometer pues, cierto tipo de delitos que los hacen, a veces él no parece que lo haga por necesidad, sino por mera venganza, ¿no? Mm. ¿Existe ese programa en el que te copia todo lo que tú escribes? ¿Existe algún programa que te copie todo lo que escribes en la computadora? Por supuesto, así que ten Ah, cuidado cuando uses computadoras que no son tuyas, ah, mira vos, me voy a cuidar bastante. ¿no? Ahora, aparte de la venganza de clase, tú estableces una relación entre el siglo XVI y el siglo XXI que me parece que va más allá de lo que conocemos hoy políticamente como izquierda o como derecha, digamos, ¿no? No hay una línea identificable, todo es mezclado y es a veces inentendible lo político, lo que se gesta en el poder del Sí, es que gobierno. mira, el siglo XVI, pues es un siglo obviamente muy complejo, o sea, descubrir o Claro. toparse con otro continente, con personas totalmente distintas, esto visto desde el lado europeo, también lo podemos ver desde el lado americano, ¿no? Que estés en tu país y de pronto, bueno, en tu tierra y que de pronto lleguen unos hombres barbados, aspestosos, en unos barquitos de madera, con pistolas y cruces, bueno, con armas de fuego, espadas de acero y cruces, pues es un momento, debe haber sido verdaderamente extraño, difícil, a la vez interesante. Yo creo que ahí los seres humanos, pues unos se llenaron de curiosidad, otros huyeron. Ahí están los casos, por ejemplo, de los españoles que se hundieron, cuya nave se hunde en Yucatán y terminan pues con los mayas, ¿no? Que son Aguilar y Guerrero. Luego Aguilar, junto con la Malinche, le ayudan a Cortés a traducir desde el náhuatl hasta al español. Y luego, pues los sueños totalmente eh, yo no sé ni cómo adjetivarlos, porque son sueños, son ridículos los sueños de Cortés. Cortés tiene unos Ujú. sueños de grandeza, hay quienes dicen como Duverger, que él quería fundar un nuevo reino, yo no lo tengo tan claro, yo no sé qué quería Cortés, pero bueno, quería fama, quería eternidad, y entonces pues se lanza a las Cibuelas, por ejemplo, que es ese viaje a través de Tabasco, llegando y caminando a Centroamérica, y eso ya no lo cuento, pero y luego se lanza a buscar por mar, llega hasta el mar de Cortés, ¿no? O sea, era un tipo que no se estaba quieto. Ujú. Sí, pero por otro lado también esa mirada de Cortés que tú lo observas, también puede ser vista como alguien absolutamente fuera de la razón, me parece, ¿no? A Es mí, decir, mira, yo ahí le pongo unos juicios que hace sí. el académico que es otro de los personajes de la novela, que piensa que lo de Cortés pues es totalmente fatuo, ¿no? Y que Cortés en realidad pues sí tiene es pura vanidad. Hay otros que creen que no, que es un gran estadista, que es el fundador de México, yo qué sé, a mí eso me parece un poco más, no sé, más épico y menos, me parece dudoso. En cambio, su vanidad y sus ganas de grandeza pues, son bastante palpables. Sí. Y entonces a mí me funciona muy bien, porque entonces es este tipo que va a lo imposible, cruzando pantanos y mientras tanto, pues matando gente y utilizando a Mm. los indígenas para construir su camino, todo en pos de la vanidad. Y eso es algo que sucede hoy día, que sucedió en el siglo XVI y seguramente ha sucedido a lo largo de la historia. Unos Mm. que quieren construir pirámides para llegar a la cima
sin importarte quién las construye, ¿no? Ujú. Bueno, por supuesto que hablas del agua, se llaman marcas del agua, teniendo en cuenta que el agua hoy es un bien faltante, digamos, sobre todo en México a raíz de las minas. ¿Qué dirías del agua? Mira, es que yo creo que hay una imagen que, que es muy clara y que nunca la refiero en el libro, pero es la imagen del diluvio. A mí me parece que lo que sucede cuando el diluvio llega y se marcha, lo que queda son las marcas del agua. Y de hecho, si, si, si la audiencia se quiere meter a ver pinturas del diluvio, pues van a ver que son pinturas muy dramáticas donde están las personas tratando de sobrevivir eh, cuando pasa el agua. Yo creo que son las marcas del agua. Y entonces me gusta pensar que el siglo XVI fue un gran diluvio que dejó esas marcas de agua. O sea, nosotros somos los sobrevivientes del diluvio y de las Ujú, inundaciones que trajo consigo. Pero lo que pasa es que todos seguimos en un mundo que perdió su orden, el que fuera, pero el orden que tenía, que fue arrasado y que aún no se reconstruye. ujú, No sé si se va a reconstruir. ujú, Entonces, yo creo que vivimos en ruinas más que vivir en ujú. una civilización que se reinventó. Y entonces esas son las marcas del agua. Sí, hay algunos historiadores que dicen que vemos el pasado y el futuro como los vencidos, ¿no? Nos cuesta ver que en realidad no fuimos vencidos, fuimos, en todo caso, ocupados y a veces el fruto de un loco, ¿no? Digamos, como Cortés, ¿no? De varios locos, porque además Cortés desconoce las órdenes de la corona cuando llega Claro. a México y hace lo que se le canta, dirían en tu país. Y entonces tiene sus consecuencias, ¿no? O sea, digamos, él conquista Tenochtitlán porque quiere, no con órdenes precisas de allá. Y entonces en ese sentido, pues sí somos, pues, esa locura, pues funda las ruinas que es este país. ¿Qué dirías tú de esta novela? No, ya sé que no puedes ser crítico de tu obra, pero a mí me resultaría muy satisfactorio poder haberla hecho. ¿Sabes qué? Sufrí como loco. Muchos Eh, años. Muchos años, pero además de los años, hay un momento en el que uno queda totalmente embebido por la trama, además cuando lo iba conectando y demás, y entonces me costaba mucho trabajo despegarme de la novela. Y además la terminé de escribir durante el primer año de la pandemia, entonces como ni siquiera salíamos de la casa, pues estaba yo ahí metido frente a la computadora todo el maldito día, tramando lo que sucedía, y me tenía totalmente embebido, lo cual puede parecer muy divertido, pero en realidad es bastante incómodo, molesto, no te deja de estar en paz. Cuando terminé la novela me sentí en paz, me dieron ganas de no escribir en mucho tiempo. Mira, Ujú. de hecho, por aquí tengo todavía, no me he atrevido a quitar los Ajá, apuntes en la pared de la novela. claro. Ahora, ¿por qué Dharma Books? Ya sé que te quieren mucho ahí y tú quieres mucho a la editorial, pero ¿no podría haber Mira, sido en una editorial más grande? sí, podría haber sido. Lo que pasa es que, por un lado está el cariño que nos tenemos Dharma y yo, que eso por supuesto que influye, pero por otro lado también están los tiempos a los que la pandemia arrojó al mundo editorial, ¿no? Y la verdad Claro. es que los grandes grupos están en unos tiempos bastante complicados y entonces uno tiene que escoger y a mí me parecía que venía bien salir por Dharma, porque además eso me abre las puertas a publicar en España la misma novela con otro sello, cosa que los grandes sellos pues, generalmente se quedan con los derechos internacionales y entonces si ellos no te quieren distribuir en otros lados, pues simplemente la novela no llega, ¿no? En Entonces, pues España y en Argentina también, ¿no? claro, Como en que... Argentina no tengo editores, pero en España la novela sale en marzo, o sea, ya estamos Ah, a puntito de sacarla mira qué bien, en mira qué España, sí. bien, mira qué bien. Y una de las cosas que vi por primera vez, me parece a mí, que vi la posibilidad de una película o de una serie, porque me parece que hay muchos personajes, dialogan muchísimo. ¿Pensaste alguna vez en eso? ¿No? Mira, lo que pasa es que si me planteo una serie, tendría que olvidarme del siglo XVI porque nadie la va a Sí. querer pagar, ¿me entiendes?
pero Pero claro, puede ser por evocación, bueno, no sé, puede ser por sí, no, o muchas. sea, mira, por supuesto que es un libro que tiene una complejidad de personajes muy amplia, lo Mm, cual le permite muchos juegos, ¿no? claro. Digo, también al lector le puede llegar a causar algún problema el número de personajes. Traté de ser ordenado en eso y hasta de meter bromas al respecto. Pero yo creo que el único problema que tiene esta novela para hacer serie o película es la posibilidad de realizar el siglo XVI, que pues es importante. Obviamente se puede hacer, pero tendría que ser una gran producción, ¿no? Ujú. Sería hermoso. Sería- Me encantaría ver los viajes de Magallanes y la conquista de Cortés en pantalla, por supuesto que sí. Y también nombras a Carvajal, que fue Bueno, muerto y por la de Carvajal no hemos por la hablado. Inquisición, ¿no? De toda su Mira, familia. Carvajal, Luis de Carvajal, es el personaje que me permitió llevar el hilo conductor del siglo XVI. Ujú, Porque yo no sabía muy bien cómo iba a contar el XVI. O sea, a ujú. veces parece como muy sencillo, ay, pues ya pasó, nada más tomas, pero no, 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 necesitas un hilo que te lo lleve. claro. Y entonces yo ya sabía que yo quería terminar con Luis de Carvajal. Y entonces Ujú, empiezo con los Carvajal, que no hay un Carvajal que sí existe y otro que inventé, que son ujú, los hijos de los primeros Carvajal que se fueron de España a Portugal y luego vuelven de Portugal para acá. Y luego, pues el Carvajal más famoso es uno que apenas nombro yo en la novela, que es el mozo, ¿no? El que ujú. termina quemado por la Inquisición en la Plaza Central, que hay una película que hizo, se me fue el nombre, el gran director mexicano, el Castillo de la Pureza y demás, bueno, Ripstein. Ripstein tiene una novela sobre el mozo, Y y acaba de ahora me salir entero, una novela ahora con los sí, te voy a decir, me Carvajal. entero que sale una novela Sí, pero que está centrada en el mozo, ¿no? sí, 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 una novela de una región montana, Gabriela, Exactamente. sí, Entonces hasta me da gusto Gabriela porque Riveros. eso pone el tema en la palestra, que está bien. Y Luis de Carvajal, pues era otro loco que quería fundar, y eso pues es cierto, que quiere Sí, fundar el nuevo reino de León, y se lanza ahí, y claro, se le olvida que este país siempre fue centralista desde que era Tenochtitlán, claro. y entonces luego, pues obviamente le da la espalda a la audiencia de la Ciudad de México, y la audiencia de la Ciudad de México le dicen, pues no, así no funcionan las cosas, y se acaba su breve reinado, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Luis. No, hombre, morirás a ti. Es Un un gusto. abrazo enorme. Hasta Gracias. luego.